Cuando se habla de mezcal, pocas veces se piensa en las mujeres que están detrás de su elaboración. Las mujeres no aparecen en la publicidad del mezcal, pero siempre están presentes en los palenques. La producción del mezcal no sería posible sin ellas, pues hacen gran parte de este trabajo. Ellas desempeñan un papel esencial en la creación de esta bebida. Ellas son las guardianas de los saberes ancestrales de la elaboración del mezcal. Sin embargo, el reconocimiento solo se le hace a los maestros mezcaleros. Ellas cuidan el proceso, guardan y transmiten el conocimiento. Son las guardianas del mezcal. Las familias que producen el mezcal de forma artesanal viven en pobreza. Yo tenía 18 años cuando me casé y mi esposo pues se dedicó todo el tiempo al mezcal y yo pues de ahí fui aprendiendo un poquito porque al principio pues no me interesó, pero de ahí yo fui aprendiendo poco a poquito de cómo le íbamos haciendo, ayudarlo a ir cuando iba a destapar, cómo estaba el maguey. Y ya le iba preguntando porque no me quedaba con la duda de cómo le hacía. Yo le iba preguntando, ya él me iba diciendo es que le tienes que hacer así, 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 así. Y ya de ahí fue donde yo fui conociendo. Familias enteras trabajan arduamente día y noche para poder producir mezcal, que venderán después a granel a un precio hasta 10 veces menor que el que se ofrecerá después de embotellado. Pues sí, era el trabajo más pobre que hay más bien, porque hasta ahora. Sí, yo tenía unos 10 años, tenía yo cuando, de lo que más me acuerdo, que ya podía yo ayudar a mi papá. Ya debemos de ver, a ver si va a dar cordón o no va a dar, porque, pues sí, porque si no da, pues entonces tenemos que cuidarlo. Por eso yo allí es donde aprendí vaya a cordonear el mezcal, porque o no va a servir, porque si no sirve, lo tenemos que volver a echar a la lumbre otra vez para que entonces ya salga, porque el que le sacamos primero le decimos cordón, y el que ya no es cordón, ese le decimos shishi. Y ya de que se acaba el shishi, entonces ya sigue la colita. Donde hay mezcal, siempre va a haber personas. Es como un punto de reunión, cuando ya el mezcal empieza a caer al cántaro, es como el punto de reunión, entonces empiezan a llegar los tíos, empiezan a llegar los primos, la comunidad, a veces a probar el mezcal. El precio que le das al productor es muy bajo comparado en cómo lo venden las grandes empresas, no es como equitativo y no es justo. Ya muchas personas están empezando a involucrarse, aunque sea a vender el maguey, aunque no lo sepan sacar, pero sí, el productor siempre se va a llevar como la menor cantidad en cuestiones de negocio. Cuando alguien tiene palenque y saben en qué momento va a caer el mezcal, muchas veces las personas se acercan para probar el mezcal. Entonces es como, no solo es su trabajo, sino también es compartirlo con la comunidad entera. A diferencia de la industria mezcalera, esta actividad no es sostenible para las familias que la realizan y no es sustentable para el medio ambiente. Agarro un tarrito, le hago hoyitos y agarro y le echo la agua con el tarrito al almácigo, pues así va y luego no se arranca el hijito, porque el hijito del maguey está así nomás, está chiquitito, no es, es una cosa que nomás brota del quiote y ya lo transpone uno. El espadín es un poco más dulce, huele en el olor, yo lo distingo en el olor porque el espadín huele a dulce, fuerte, y el cuiche, ese es un olor como a verde, amargosito, así huele un poco porque ese es el maguey silvestre. Y ya el tepestate, ese tiene un olorcito repunoso, así como más simple. En el sabor, pues no le podría decir qué sabor tiene porque yo no lo tomo, pero en el olor yo ahí nada más lo distingo. A veces me preguntan, es que se me olvidó de cuál mezcal es este. Pues huélelo en el olor, ahí se nota de qué mezcal es. Yo sentía que era un trabajo muy pesado que yo no lo iba a lograr hacer, pero con el tiempo pues me voy dando cuenta de que sí, pues que sí lo estoy logrando hacer y pues por eso me da mucho gusto que teniendo ganas y poniéndole todo mi esfuerzo yo sé que voy a salir adelante. Y ahorita pues
ahorita que se está machucando con el mazo, porque no tenemos molino. Nos hace falta la hebradora de agave. El mazo se hacen unas canoas de palo y ahí es donde se le hace un hoyito así y ahí se va echando trozo por trozo y van con el mazo pegándole, palo con palo. A pura fuerza se tiene que machucar. Ahorita nada más tiene unas 2, 3 laminitas para que no caiga el agua, pero pues esta así nada más tiene unos palos, un techo, ¿no? O aunque sea una ramadita, una galera. Eso necesitaría primero y de ahí pues un molino, porque es lo que más falta nos hace, porque la machucada mazo pues es muy pesada. Con la hebradora de agave pues ya es un poquito más rápido, porque pierden menos tiempo. La tina, ahorita una tina entre 2 tardan 3 días en machucarla para llenarla, y en el molino pues nada más se rebana, se corta el maguey y en 1 hora quizás ya se llenó la tina. Del poquito de maguey que vendimos, pues de eso estamos tratando de comprar lo poquito que nos va haciendo falta para ir saliendo adelante, porque no tuvimos ayuda de ninguno, más que solamente la familia aquí, porque así trabajamos todos para ir avanzando un poquito. Cuando mi papá empezó a trabajar, no, pues vendíanos la medida le decían cargas, eran tambitos de 15 medidas. Ajá, vendía como de a 150 pesos, vendía por 15 medidas. El trabajo cuesta mucho y no le sacábamos nada de dinero. Nada, pura fuerza, pura lumbre. Ya lo cortaron todo, ya, y luego como es maguey que tarda mucho para que desazone, el jabalín tardará de unos 15 años más, ¿eh? El tepestate también así tarda de hasta 20 años, porque donde es muy fresco no desazona pronto el maguey. Y aquí pues como son tierras más calientes, a lo mejor sí. Si yo les contara todo dónde me he ido a meter por este trabajito nomás, pero pues como yo la verdad a mí no me ha gustado trabajos de otra forma, vaya, ¿no? Los agaves son plantas suculentas que, según la especie, pueden tardar entre 6 y 40 años para alcanzar su madurez y poder ser usados para la producción de mezcal. Se necesitan al menos 10 kilos de agave para producir 1 litro de mezcal. Si mi mamá no estuviera en el hogar, sería muy complicado para mi papá. En primera porque está solo y mi mamá pues le apoya bastante. Y en segunda porque aparte de que la mujer no solo cuida el palenque, también está preparando la comida a un lado. O sea, en la hornilla cuando hay brasa, cuando hay lumbre, al lado está la olla del nixtamal para las tortillas, está el café calentándose. Entonces es como no solo cuidar del palenque, del mezcal, sino también cuidar del que está ahí sacando mezcal. Y considero que la mujer tiene como un peso muy fuerte en este aspecto. Yo no conozco un palenque donde solo haya hombres sacando mezcal. La verdad es que siempre va a haber la esposa del que está sacando el mezcal, las hijas del que están sacando el mezcal. Incluso hay personas que sacan en familia, están los suegros o los nietos o más personas. Entonces sí, las mujeres en el caso del palenque del mezcal, incluso hasta en la siembra del maguey, se llevan un buen papel. No solo es el mezcal y no solo es como un aperitivo, sino también es como el trabajo y el amor de toda una familia, ¿no? Que ha llevado no solo días, sino toda la vida ahí trabajando. Entonces, si una copa de mezcal es todo el trabajo que viene detrás de Pues primero acabar de componer una galera, de hacerle una galera como al horno o a la era, porque donde está esa era o ese horno, pues nomás se ponga a llover, se va a llenar de agua al horno y allí ya tenemos que sacar un traste el agua, pero cuando llueve se pone hasta medio horno de agua y como tiene ladrillo no consume, no concentra el agua para tender la tierra. Sí, por eso yo lo que digo es que sería bueno una galera para el horno y luego para la era. Y pues de eso pues es un poquito donde ya ahorita pues ya le vamos pues con el palenquito que pusimos, pues de eso vamos haciendo crecer un poquito. Y como dice el dicho, pues para todo bien mezcal y para todo mal igual.